se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Allí Jesús, hermanos, estaba ya sintiendo todo el peso del pecado, hermanos, pero Él venía a pagar esto por ti y por mí. Amén. Y por eso honramos y glorificamos al Señor y damos gracias por este sacrificio. Dios les bendiga, pastor. Adelante. Pueden tomar su asiento una vez más, espero que tiene Biblia a la mano, y si no, hay algunos que puede usar ahí atrás en la repisa, siempre está el celular también en estos días en que vivimos. Juan capítulo 11, dije que deberían tener Biblia y no les dije que deberían hacer con la Biblia, no es para un adorno solamente. Nelson, no sé si prendió la cajita, sí está prendida, entonces si falla, falla más. Sí, este sí me está agarrando, algo falló, nada que hacer. Así que voy a quitarme lo ridículo. Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, seguimos estudiando la historia de la resurrección de Lázaro. Y si alguno dice, bueno, ya lo hemos visto mucho, claro, y aún falta mucho para ver en el pasaje. El pasaje es tan rico con verdades espirituales, verdades bíblicas para nosotros, que no quería simplemente darlo por alto, sino quería darle una mirada más, y bueno, varias miradas más antes de seguir a otra parte de la vida de Jesucristo. Si alguno ha estado a cuidado de niños por mucho tiempo, entiende que los niños se fascinan fácilmente. Los tíos son buenos para llegar y fascinar a los sobrinos. ¿Por qué? Porque con un niño puedes agarrar una moneda, puedes hacer que desaparezca y luego reaparezca detrás de su oreja y dicen, wow, se fascinan fácilmente. Ahora, con un adolescente les haces el mismo truco y quizás te pegan, porque los adolescentes ya no tienen el mismo humor, no tienen la sencillez de fácilmente ser maravillados. Y al final, los niños se fascinan aún más cuando les demuestras cómo es que hiciste eso que quizás pareciera ser algo imposible para hacer. Estamos estudiando a la vida de Jesús. Jesús hizo maravillas, sí, pero no eran trucos de magia. Jesús hizo milagros. Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, caminaba en el agua. Jesús hizo maravillas, milagros. Dije hizo, debería quizás mejor decir Jesús hace milagros. Porque el mismo poder que tenía hace 2000 años es el mismo poder que tiene hoy. Puede seguir sanando a los enfermos, puede seguir levantando a los muertos, puede seguir haciendo todo lo que antes hacía. Si alguno dice, bueno, es que no lo veo tanto hoy día, es quizás simplemente porque no vemos a Jesús tanto hoy día. Pero Él está, y Él está trabajando. Pero en el caso de los milagros que hace Jesús, Jesús no puede sanar a un enfermo y luego explicarnos cómo lo hizo para que nosotros lo pudiésemos hacer. No, lo que Él hace, lo que Él hizo y hace, lo hace con su poder. Nosotros no tenemos el poder de Él, es decir, el poder corresponde a Él y no es nuestro. Porque al decir que no tenemos el poder de Él, tampoco es tan cierto. Tengo que explicar eso, porque Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es decir, su poder está a nuestro alcance mientras le obedecemos. Pero me desvío del punto. El punto es que nosotros no podemos hacer el milagro, Él tiene que hacer el milagro. Pero nosotros podemos confiar en el hacedor de esos milagros. Nosotros no podemos perdonar a pecados. Pero eso no significa que no deberíamos anunciar el Evangelio, no deberíamos invitar gente a la iglesia, no deberíamos introducirles a Jesús para que ellos puedan conocer al que sí puede perdonarles sus pecados. Podemos orar para los enfermos. Tenemos un rol que jugar en el milagro que Dios hace. De hecho, en este pasaje, creo que podemos ver el rol humano en el milagro que Jesús hace. Él, y solo Él, puede resucitar a los muertos. Pero tiene un rol reservado para nosotros si vamos a ver a los muertos vivificados. Juan capítulo 11, voy a empezar en versículo 28 y voy a leer hasta el 37. Parece que mis niños también quieren predicar, pero por eso está el parlante, así que espero que me escuchen bien. Juan 11, 28, la Biblia dice, y habiendo dicho esto, fue, es decir, Jesús fue y llamó en secreto, perdón, no es Jesús, es Marta,
quien fue y llamó en secreto a María su hermana. Sí, porque en versículo 28 es Marta quien habla. Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Versículo 28, habiendo dicho esto, Marta fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Ella, María, oyéndolo, se levantó a prisa y vino a él, porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó a prisa y salió, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer también que éste no muriera? Oremos antes de seguir. Señor Padre, le agradecemos una vez más por tu amor hacia nosotros. Gracias que tú eres el que sigue haciendo milagros. Gracias por el milagro que hiciste en mi vida, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados y me diste vida juntamente con Cristo. Me hiciste un hijo tuyo simplemente por tu poder. Gracias, Señor, también por tu palabra que tenemos en nuestras manos. Te pido, te ruego que mientras la leemos, mientras la estudiemos, usted nos enseñe por medio de ella, que nos hable, que nos puede revelar tu voluntad para nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, estando en situaciones distintas, podamos simplemente someter nuestras vidas a tu autoridad y tu voluntad. Enséñanos, cámbianos y úsanos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Aún no hemos llegado al milagro. Creo que vamos a dejar el milagro para la semana que viene. Pero los que conocemos la historia sabemos que Lázaro va a ser vivificado. Pero la Biblia relata estos detalles anteriores al milagro porque nos enseñan verdades muy importantes para nuestras vidas. A veces cometemos el error de sacar detalles de un pasaje que realmente no están en el pasaje o no son el enfoque del pasaje. Pero creo que en este caso hay tres verdades para nosotros en el pasaje que acabamos de leer. María tenía que hacer tres cosas que nosotros también tenemos que hacer si queremos que Jesús obre hoy como obró en ese día. Si queremos que Jesús obre en nuestras vidas, como obró en la vida de María y la vida de Lázaro. Son tres cosas que debemos hacer en nuestros corazones si vamos a ver a Jesús vivificar a los muertos, ya sea nuestra propia vida que estaba muerta en delitos y pecados, o la vida de un familiar, un amigo, un vecino que todavía no ha confiado en Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, en versículos 28 al 31, vemos que María corre a Jesús. Si quieres ver a los muertos vivificados, tienes que correr a Jesús. Otra vez, versículo 29, ella, María, oyendo que Jesús estaba cerca, pero aún no había llegado a la aldea, oyendo esta noticia, se levantó a prisa y vino a él, corrió hasta Jesús. Esta historia ilustra muy bien lo que Jesús hizo para tener una relación con nosotros. La Biblia nos dice que nuestros pecados nos han separado, nos han alejado de Dios. En Isaías 59, versículo 2, la Biblia dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia lo dice de esta forma: por cuanto todos pecaron, es decir, todos hemos infringido la ley de Dios, hemos desobedecido a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados, pero no por una distancia corta, están separados por una distancia que no podemos cruzar, una distancia que no podemos llegar a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. En el mismo sentido, nuestra historia relata que Jesús estaba lejos de Lázaro cuando le llegaron las noticias de que estaba enfermo.
Ahora, volviendo a nosotros, nosotros no podemos ir a donde Dios está. Nuestros pecados han hecho división y nosotros no podemos remover nuestros pecados. No podemos llegar a la santidad de Dios. Tal como Lázaro no podía llegar a donde Jesús estaba. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. María tampoco podía llegar a donde Jesús estaba porque tenía que cuidar a su hermano. Por lo tanto, María y Lázaro tenían que esperar a que Jesús se acercara a ellos. En el mismo sentido que nosotros, siendo seres humanos pecadores, no teniendo cómo llegar a Dios, tenemos que esperar a que Dios llegue a nosotros. Lo bueno es que Dios ha llegado donde nosotros, porque Dios se despojó a sí mismo, tomó la forma de un ser humano, vivió entre nosotros, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se olvidó del Getsemaní. Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme ver la realidad que cuando yo no podía llegar donde tú estabas, tú llegaste a donde yo estoy. Tú viniste cerca a donde yo estoy. Jesús vino cerca a donde estaban María y Marta en versículo 30. Aún no habían llegado a la aldea y luego Jesús esperó ahí. ¿Por qué esperar ahí? ¿Por qué no ir a la casa a que vino a ver? ¿Verdad? Si yo viajo una distancia larga para llegar a la casa del hermano segundo, por ejemplo, yo sería tonto si yo llego aquí a la iglesia y envío un mensajero para avisar al hermano segundo de que aquí estoy esperándole. No, si vine a verle, debo ir a verlo. Pero Jesús esperó por algo, y creo que es para ilustrarnos esta realidad, que Jesús se ha acercado a la humanidad, pero está esperando a que nosotros corremos hacia Él. Es decir, está esperando a que nosotros le recibamos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el punto que quiero destacar. Jesús vino cerca de ti, hizo todo lo necesario para que tú pudieras venir a Él, pero tienes que venir a Él. En Lucas capítulo 19, versículo 10, la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino, descendió del cielo, vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó la iniciativa, Él cruzó ese puente que no podía ser cruzado por nosotros a causa de nuestros pecados. Él ahora está cerca de nosotros. Pero piénselo por un momento. Dios es tan santo que el ser humano no puede llegar a Él. En el Antiguo Testamento, ninguna persona que habló con Dios podía ir a donde Dios estaba. Dios tenía que bajar a donde ellos estaban para poder hablar con ellos. Y aún así, cuando quiso hablar con Moisés, uno de los hombres quizás más santos, más cercanos a Dios en todo el Antiguo Testamento, dijo, te voy a revelar mi gloria, pero escóndete en la roca, porque si ves mi gloria es tanta que vas a morir. No me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque somos pecadores y Él es santo. Es santo, 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 porque no hay como llegar a ser más santo de la santidad de Dios. Cuando alguien en el Antiguo Testamento pudo hablar con Dios, no era porque su santidad o su piedad lo llevó al cielo, sino porque el cielo bajó al ser humano. Jamás podríamos llegar a donde Dios está, jamás podríamos acercarnos a Él, así que Él se acercó a nosotros. En el Antiguo Testamento, incluso los sacerdotes, quienes entraban al lugar santísimo, quienes llegaban al lugar que era conocido como la morada de Dios para conversar con Él, ellos tenían que purificarse, tenían que seguir varios ritos y ceremonias que demostraban lo que Jesús iba a hacer cuando muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos no podían llegar a Dios con todo su pecado. Pero cuando no podíamos llegar a donde Dios estaba, Dios vino a donde nosotros estamos. Pero nosotros ahora tenemos que tomar el último paso. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Jesús habla y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, Él ha llegado a la puerta de tu vida, pero Él no va a abrir la puerta.
Él está esperando que tú abras la puerta. Él está tocando, Él está llamando. Y en la cultura hispana entendemos lo que significa llamar. Significa ni llegamos a la puerta porque hay un cerco que nos prohíbe llegar a la puerta. Y estamos gritando el ¡aló! Ahí está Jesús, gritando, oye, aquí estoy. Yo vine del cielo, bajé a la tierra, ahora estoy tocando la puerta de tu corazón, pero tienes que abrir. Y si no abres, voy a quedar afuera y vas a perder el milagro. Pero Jesús llegó a donde María estaba y María corrió a Jesús. Mientras estudiamos la vida de Jesucristo, vemos que Él descendió del cielo, vino a donde la humanidad está, pero de nada sirve tener a Cristo a tu lado si no lo tienes en tu corazón. Ellos también tenían que abrir la puerta de su corazón y recibirlo. Tienes que correr a Jesús. Yo llegué a mi casa después de una semana de estar en Perú y todas las mujeres de mi familia, mi esposa, Hannah, Raquel, Abigail, corrieron hacia mí con brazos abiertos y me apretaron, me dieron un abrazo. Y los niños andaban en otra pieza jugando. Y yo dije, bueno, a ver qué hacen los niños cuando me descubren. Unos 5 minutos después entran a donde yo estoy y siguen corriendo y me saludan. Y dije, oh, estos niños, no es que no me quieren, no entiendo, es que los niños son distintos que las niñas. Pero al final, mis mujeres, mi esposa, mis hijas, me recibieron como uno quiere ser recibido. Porque esa es la forma correcta de recibir a tu papá después de tanto tiempo de no verlo. Correr hacia él, confiado de que él quiere verle también a ti. Confiado de que él quiere recibirte a ti. Claro, yo andaba cansado, pero no era el momento para expresar que yo andaba cansado. Era el momento para dejar mis cosas a un lado, para abrazar a mi familia y decirles, les amo. En el mismo sentido, Dios está esperando que tú corras a Él y Él te recibirá con sus brazos abiertos. Claro que le has ofendido con tu pecado, pero Él no te va a retar por el pecado en ese momento. Él te va a recibir con brazos abiertos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, enfoquémonos en Jesús y sigamos adelante. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, entendiendo que Él bajó del cielo, vivió entre nosotros, pero vivió una vida perfecta sin pecado. Versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está esperando que tú te acerques a Él. ¿Por qué? Porque Él vino a tu aldea. Él vino a la puerta de tu casa. Él está tocando, Él está llamando, pero está esperando que tú abras para recibir. Para vivificar a los muertos, primero tenemos que correr a Jesús. Segundo, también tenemos que contemplar a Jesús. Note otra vez Juan capítulo 11, versículo 32. La Biblia dice, y cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, bueno, hasta ahí vamos bien. Se postró a los pies de Jesús, pero luego dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, y tú puedes imaginar el tono de voz que María hubiese tenido cuando dijo eso. Quizás era un tono de enojo, quizás era un tono de tristeza, o quizás era un tono de, ¡ay, qué asco! Porque al final María estaba culpando a Jesús por la muerte de Lázaro. Dijo lo mismo que Marta en versículo 21. Pero Marta al tiro en versículo 22 corrigió su error. Y María no lo corrige. Otra vez al fondo, ¿qué decía Marta? ¿Qué decía María? Nos fallaste. Llegaste tarde. Podías haber llegado a la hora y todo hubiera estado bien. Lázaro estaría vivo. Mi hermano no habría muerto. Pero llegaste tarde, Jesús. ¿Cómo podías haber sido tan malo con nosotros? ¿Será que no nos amas?
Y nosotros decimos, wow, esas mujeres que no sabían nada. Pero antes de criticarles a ella, piensa en tu vida. Y yo sé que en mi vida han habido momentos cuando yo tuve conversaciones parecidas con Dios. Quizás no los dije en voz alta, pero los pensé en mi mente. Dios, me fallaste. Dios, yo te estoy obedeciendo. Dios, yo estoy cumpliendo. Dios, yo te estoy confiando y al parecer me fallaste. Entienda por favor que Dios no falla. Todo lo que hace es correcto. Todo lo que hace es justo. Todo lo que hace es bueno. Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Así que, ¿quiénes somos nosotros para acusar a Dios, acusar a Jesús de haber incumplido con su responsabilidad? Acuérdese, esta es María, la que se había sentado a los pies de Jesús mientras Marta trabajaba en la casa, porque ella reconocía, al menos en ese momento, no hay nada más importante que Jesús. No hay nada más importante que las palabras que salen de su boca. Al parecer, en ese momento, ella reconocía que Jesús es Dios, pero en este momento se ha olvidado de esa verdad. Si estuviéramos hablando de un médico humano, la declaración de María es cierta. Oye, doctor, te llamé hace 4 días, cuando mi hermano estaba vivo, o sea, quizás incluso antes de 4 días. Te llamé mucho antes y no viniste, ahora está muerto, llegaste tarde. Algunos saben, mi hijo Samuel el viernes antepasado, se cayó de un entretecho, golpeó su cabeza en el hormigón a altura de 2,20 metros y se fracturó el cráneo. Y lo llevé al hospital en Coronel, donde estamos viviendo, y de ahí lo atendieron, pero no lo atendieron tan rápido como uno quisiera porque mi hijo está grave. Y luego llamaron a la ambulancia para trasladarlo al hospital regional porque sabían que se había fracturado el cráneo. Ahí se descubrió con el escáner y la ambulancia se demoró como 2 horas en llegar. Y uno está diciendo, si algo pasa con mi hijo, tú vas a tener la culpa porque no llegaste a tiempo. Volveré a esa idea en un momento. Hablando de médicos humanos, podríamos echarles la culpa. No llegaron a tiempo. Pero no estamos hablando de un médico humano. Estamos hablando de Dios, el que tiene la vida y la muerte en sus manos. Si Lázaro murió, no es porque Dios falló, no es porque Jesús no estaba ahí, sino porque esto era la voluntad de Dios. Lo vimos hace como un mes, pero Juan 11, versículo 4, cuando Jesús escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero sí murió, pero no se quedó muerto. No es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Esto no es un accidente, esto no es una tragedia, esto es para que Dios sea glorificado. Humanamente hablando, es mucho más fácil también sanar a un enfermo que dar vida a un muerto. Incluso si está vivo, es mucho más fácil ayudarlo si recibe tratamiento pronto en vez de después. Pero fácil y difícil son palabras humanas. Son palabras para nosotros que tenemos un límite. Si este es mi límite de mi habilidad y algo pide mi habilidad de este nivel, es fácil porque no se acerca a mi límite. Pero si se acerca a mi límite, ahí sí es difícil. Y si pasa mi límite, es imposible. Pero hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene límite. Por lo tanto, no hay nada que se acerca a su límite y todo le es fácil. Le es tan fácil resucitar a un muerto como le es sanar a un enfermo. Le es tan fácil caminar en el agua como lo es caminar en la tierra. Lo es tan fácil perdonar, salvar a un pecador, que lo es crear, formar ese pecador en el vientre de su madre. Para Dios no hay nada imposible. Y en Jeremías capítulo 32, versículo 17, la Biblia dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Ese es Dios. Ese es el que estaba parado ante María cuando María le echa la culpa por la muerte de Lázaro.
Y el problema es que para nosotros, tal como María, nos olvidamos de quién es Jesús. No tomamos el tiempo para contemplar a Jesús. María solo podía ver la humanidad de Jesús en ese momento. Seguramente creía que era alguien especial. Lo había visto sanar a los enfermos. Por algo se postró a sus pies. De hecho, en versículo 32, cuando le dice, Señor, si hubieses estado aquí. Esa palabra Señor, como dijimos la semana pasada, habla de autoridad, la autoridad suprema. Al parecer, María está diciendo, oye, yo sé que tú tienes toda autoridad sobre las enfermedades, pero fallaste porque ya no estamos hablando de una enfermedad, sino estamos hablando de un muerte, un fallecido. Confiaba que Jesús podía sanar a la enfermedad, pero no reconocía que Jesús podía resucitar a los muertos. Tal vez no había escuchado a Jesús en otras ocasiones declarar que Él tiene la vida en su mano, es decir, que Él puede levantar a los muertos. O tal vez lo había escuchado, pero no lo había visto. Si yo te digo que sé armar un enchufe, bueno, si yo lo digo a mi hermano me conoce, y en nuestra juventud yo no sabía nada de electricidad. Yo lo único que sabía es que no quiero tocar ningún cable que podría estar vivo porque no me gusta ese toque eléctrico que le puede llegar. Así que si tú le dices a mi hermano que yo sé armar un enchufe, si yo le digo, capaz que no me cree. Pero cuando me ve armar un enchufe, ok, ahí me va a creer. Entonces quizás María había escuchado la declaración de Jesús, pero no lo había creído. O tal vez, y personalmente pienso que es lo más probable, lo había escuchado en otro momento, lo había creído en otro momento, pero ahora no puede enfocarse, no puede contemplar a Jesús, porque está tan enfocada en la tragedia que había ocurrido. Creo que somos tal cual. En medio de nuestra dificultad, nos olvidamos de que Dios es soberano, que está en control incluso de esa dificultad. Nos olvidamos que el que está en control de todo, también está en control de esto, y también lo está usando para bien. Vuelvo al hospital con Samuel. Yo lo llevé al hospital pensando que no era nada muy grave, lo iban a revisar, lo iban a evaluar y nos iremos a la casa. Pero cuando me dijeron que se fracturó el cráneo, ahí empecé a pensar en todo lo que podría haber sucedido. Y mis temores querían llevarme a un punto donde no quiero ir en mi interior. Y tuve que recordarme, Dios está en control incluso de esto. Pero, ¿qué tal? Yo hablando conmigo mismo, no sé si tú hablas contigo mismo también, pero yo hablando con mí mismo, ¿qué tal si él tiene daño cerebral? ¿Qué tal si él después no puede caminar? ¿Qué tal si, cómo afectará tu ministerio? ¿Cómo? Y tuve que responder, Dios está en control de esto también. Y Dios lo va a usar para su gloria también. Aún no puedo contestar esa pregunta, ¿qué voy a hacer si él ya no puede caminar? ¿Cómo va a afectar mi ministerio? No puedo contestarlo, pero no tengo que contestarlo, porque puedo confiar en el Dios que está en control de toda situación. Está en control incluso de lo que a mí me parece ser una tragedia. Él lo está usando para bien. Recuerdo de Pedro, cuando estaba en el barco en medio de la tempestad, vienen a los discípulos ven a Jesús caminando en el agua y se asustan al principio, piensan que es una fantasma. Y creo que yo pensaría algo parecido. ¿Cómo puede ser que una persona esté caminando en agua? Pero cuando Pedro se da cuenta de que es Jesús, en ese momento él contempla a Jesús. Y creo que se llena de fe al ver a su maestro, al ver a su Dios caminar en el agua. Y dice, Cristo, Jesús, dime que venga a ti y caminaré a ti. Y Jesús dice, venga nomás. Y Pedro, en su gran fe, sale del barco, pone su pie en el agua y camina en el agua. ¡Wow! ¡Qué momento de victoria! ¿Por qué? Porque estaba contemplando a Jesús. Pero la Biblia no nos dice cuánto dura ese momento de victoria, quizás algunos minutos, quizás algunos segundos.
Pero de repente, en vez de contemplar a Jesús, contempla las dificultades y empieza a hundirse. Jesús no había cambiado, la verdad no había cambiado, pero su enfoque había cambiado. Si queremos que Dios obre en nosotros, que haga milagros en nuestras vidas o por medio de nuestras vidas, tenemos que correr a Jesús y tenemos que contemplar a Jesús. Note versículo 33. Después de escuchar esta acusación, Jesús entonces, Juan 11:33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Seguramente le dolió al verla sufrir, al verla llorar, sí, pero creo que le dolió más escuchar lo que ella dijo. Esa palabra de turbar nos conlleva la idea de entristecerse, lleva más bien la idea de molestarse. ¿Cómo puedes acusarme de haberte fallado? ¿Cómo puedes dudar que mi voluntad siempre es buena? Hace ya, ¿cuánto? 9 años casi. Nos enteramos de que Cristina estaba embarazada con nuestra primera hija y luego empezamos a tomar algunas clases para prepararnos para el momento del parto. Hablan en esas clases algunas cosas para las mujeres, las madres, y hablan algunas cosas también para los padres. Y recuerdo bien que nos dijeron a los padres, padres, esposos, no sé cómo nos llamaron, cuando la mamá está en dolores de parto, ella va a actuar como una persona muy rara. Va a decir cosas que al parecer quizás son muy feas y quizás te va a insultar de una forma que jamás te ha insultado antes. No lo tomes en cuenta, ella está pasando por un momento de gran dolor y por no poder enfocarse en más que su dolor va a decir cosas que normalmente no dice. Así que yo entré ese día, el día que fuimos al hospital, yo entré preparado con mi chaleco antibalas básicamente puesto de que ella va a decir cosas y no me va a afectar. Y después, creo que al día siguiente, después de dar a luz, Cristín me miró y dijo, mi amor, lo siento por lo que dije, lo siento mucho. Y yo dije, ¿pero qué? Si no dijiste nada, incluso en dolor, mi esposa es un ángel. Creo que quizás en un momento me habló con poca ternura, pero nunca me insultó, nunca dijo cosas. Yo quería una historia para decir, mire, es que no conoces a mi esposa, pero no puedo decir nada así. Porque aún en su momento de dificultad estaba tranquila, se portó como una hija de Dios, si podemos decirlo de esa forma. Pero lo que sucede, lo que suele suceder, es que el dolor nos afecta tanto que perdemos la mirada de la realidad. Y es lo que sucede también en la vida en cuanto a nuestra perspectiva de Dios. No dejes que el dolor del momento te lleve a olvidarse de quién es Jesús. Corre a Jesús y contempla a Jesús. Pero si quieres ver el milagro en tu vida, también tienes que creer en Jesús. Versículo 34, la Biblia dice, Juan 11:34, Jesús dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Acuérdate, Jesús es Dios. Cuando Él hace una pregunta, no es para su información. Él ya sabe todo, es el omnisciente. Está haciendo la pregunta para llamar nuestra atención a aquello que Él pregunta. Es el omnipotente, lo hemos visto antes, puede hacer todo, es también el omnisciente. Él ya sabía dónde pusieron a Lázaro, pero quería llamar la atención de todos a Lázaro en vez de María, al que estaba muerto en vez de la que estaba sufriendo. Versículo 35. Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia, pero además de ser un versículo favorito de los niños por su brevedad, es un versículo muy impactante. Piénsalo una vez más. Jesús lloró. Nos enseña su humanidad, claro. Él es capaz de llorar tal como nosotros, sí. Pero ¿por qué lloró? Algunos piensan, y no voy a debatir el punto, piensan que Jesús lloró al verla llorando, como dice en versículo 33. Simplemente Él compartió el dolor de María y Marta. No sería incorrecto llegar a esa conclusión. Dios comparte su dolor, Dios comparte tu dolor.
Siendo el Dios de todo amor, ¿cómo no podría ser afectado con nuestro sufrimiento? Por eso la Biblia muchas veces llama a Dios el Dios de consuelo. Pero personalmente creo que lloró por la causa de sus lágrimas, más que por las lágrimas mismas. Es decir, Jesús lloró, sí, porque ellos lloraron, pero ¿por qué lloraron ellos? Porque Lázaro estaba muerto. Pero eso no debería ser motivo de llorar si Lázaro había creído en Jesús. Jesús ya había dicho, versículo 25, Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pastor, ¿estás diciendo que es incorrecto llorar en el velorio de un cristiano? No estoy diciendo que es incorrecto. Cuando, digamos, por ejemplo, mis padres mueren, es probable que voy a llorar. Dará tristeza saber que ya no los puedo llamar para pedir consejo. Dará tristeza saber que ya no estarán para educar, para enseñar a mis hijos, para compartir con sus nietos, que quizás nunca van a conocer a sus bisnietos, o quizás sí, solo Dios sabe. Dará tristeza, sí, pero dará tristeza cuando tengo el enfoque aquí en la tierra. Cuando pienso en ellos, no tengo que llorar por ellos. Sé dónde están. Así que no es incorrecto llorar en el velorio de un cristiano, pero el motivo del lloro siempre es el sufrimiento terrenal, el sufrimiento nuestro o la pérdida nuestra. No estamos llorando por la persona fallecida si es un hijo de Dios. No tenemos que llorar por ellos. Al final, creo que María y Marta estaban llorando porque creían que la muerte de Lázaro era una tragedia y culpaban a Jesús por esta tragedia. Y por eso lloró Jesús. Él lloró, no porque ellas lloraron, sino porque ellas culpaban a Él por la muerte de Lázaro. Volveremos a ver este tema la semana que viene con el siguiente pasaje, pero Jesús lloró porque la gente, sobre todo María y Marta, no creían en Él. Tanto tiempo había pasado con ellos y no creían. Tantas verdades que les había enseñado y no creían. Claro que habían creído en algunas verdades. Claro que habían crecido hasta cierto punto. Incluso quizás ya habían creído que Él iba a morir por sus pecados y quizás ya eran hijas de Dios en ese sentido. Pero Jesús lloró por su incredulidad. Incluso el creyente muchas veces es un incrédulo. Muchas veces el que ha creído en Jesús para perdón de sus pecados llega el momento en que duda del poder de Dios en este caso, en esta situación, o duda de la voluntad de Dios, o duda de que Dios es bueno. Vemos a Jesús llorar en este pasaje y solamente un pasaje más. Y en el otro pasaje el motivo es también por la incredulidad. La Biblia lo registra en Lucas 19:41. La Biblia dice, cuando llegó cerca de la ciudad, sabemos que la ciudad era Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Pasaje paralelo, Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? En otras palabras, ¿cuántas veces quise salvarlos y no creyeron? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, la Biblia dice en Juan 1:11, y por eso Jesús lloró. Creo que Jesús también llora por nuestra incredulidad. Tal vez no es de una forma literal como lo hizo en este pasaje, pero sin duda Dios siente dolor y pena cuando nosotros no creemos. Primeramente, cuando no creemos el Evangelio. ¿Sabías que lo que Dios más desea de ti, de tu vida, lo que más desea que cualquier otra cosa, es que tú creas el Evangelio y seas salvo? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, la Biblia dice, el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, es decir, no se olvidó de que va a regresar, sino que es paciente con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin duda, con la autoridad de la Biblia, yo puedo declarar que Dios quiere salvarte a ti, y a ti, y a ti. Dios quiere salvar a cada persona, y cuando no crees en el Evangelio, le duele, llora. Pero también hablando a los creyentes, porque creo que en este momento María y Marta ya eran salvas, y aún así no creyeron para esta situación. Y esa incredulidad, esa incapacidad o falta de creer para lo diario, causó que Jesús llorara. Si ya creíste en el Evangelio, Dios quiere que le sigas creyendo, porque solamente así podrás seguir creciendo, solamente así podrás ser todo lo que Él quiere que seas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23, la Biblia dice: y este es su mandamiento. Acuérdese, Primera de Juan fue escrito a los hijitos, es decir, a los que son hijos de Dios. Y este es su mandamiento, Primera de Juan 3, 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero ya soy hijo de Dios, ya creí. Ok, Dios quiere que sigas creyendo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es decir, está hablando quizás a una iglesia, hermanos, la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios para cada uno de nosotros es que creamos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y que nos amemos. ¿Por qué mencionarlo primero? ¿Por qué mencionar el creer? Si el efecto lo único que importa es amar, porque no podrás amar si no sigues creyendo, porque no podrás crecer si no sigues creyendo, porque no vas a producir el fruto que Dios quiere que tu vida produzca si no sigues creyendo. Perdóname por esta comparación, pero creo que es correcto señalarlo. Su pastor no es nada parecido a Cristo, así que no me malentienda, por favor. Pero si puedo ser honesto, a veces lloro por los mismos motivos. Algunos de ustedes nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Algunos me han comentado el motivo porque quizás tienen dudas, quizás prefieren seguir creyendo en otra religión, una religión falsa, porque no enseña lo que la Biblia enseña, o quizás prefieren seguir viviendo su vida como quieren vivirla. No es mi rol obligarlos. No es mi rol extorsionarlos, amenazarlos de alguna forma. Mi rol es presentar la verdad de la palabra de Dios y dejar que tú respondas. Explicarte que Dios está a la puerta de tu vida, que Dios está llamando, pero que tú tienes que abrir. Y cuando decides no creer, me duele. Cada mañana oro por ustedes. Tengo una lista de muchas personas que conozco aquí en Chile y algunos alrededor del mundo que todavía no han creído en Jesús, y cada mañana oro por ustedes. ¿Por qué? Porque sé que cada día que pasa es un día menos que te queda para poder recibir, para poder creer. Me duele cuando no creen el Evangelio. Otros han aceptado a Cristo, pero todavía falta que le crean más. ¿Cómo lo sé? Porque llevamos rato juntos y no he visto crecimiento en su vida espiritual. Algunos quizás llevan años supuestamente como hijos de Dios, pero con suerte vienen a un culto de la semana. ¿Quién sabe si testifican? ¿Quién sabe si leen su Biblia en la casa? ¿Quién sabe si realmente están produciendo el tipo de fruto que Dios quiere que produzcan? Hace algunas semanas alguien me llamó y me dio el motivo por el cual no poder venir por algunas semanas al menos, y nada que decir, sino la decisión es suya. Lo respeto. ¿Qué hacemos como padres de hijos adultos cuando los hijos toman decisiones que no nos agradan? Ok, la decisión es tuya, nada más que hacer. Pero sabe, me dolió bastante pensar que este hermano o hermana
que había tomado algunas decisiones de creer en Dios, ahora estaba tomando una decisión de dejar de creer en Dios. ¿Cómo no me va a afectar? Algunos quizás vienen algo seguido, pero siguen creyendo una mentira en vez de creer la verdad de la palabra de Dios. Quizás es algo que has escuchado en la radio y entiendo que hay predicadores que hablan mucho más bonito que yo, pero si no enseñan la verdad de la palabra de Dios, no lo creas. Cualquier persona puede tomar un versículo fuera de su contexto y torcerlo de tal forma que diga algo que realmente no dice. Es lo que Satanás hizo cuando vino para tentar a Jesús. Satanás conoce la Biblia. Satanás puede tomar un versículo fuera de contexto y hacer que diga algo que no dice. Por lo tanto, tenemos que alimentarnos de toda la palabra de Dios. Y por lo tanto, le animo, le invito, insto en que vengan a los cultos. 1 a la semana es bueno, pero ¿por qué no venir a 2? 2 es bueno, pero ¿por qué no venir a 3? 3 es mejor, pero si hay 4, ¿por qué no venir a 4? Y cuando salimos a testificar, ¿por qué no venir y participar? ¿Por qué no participar del plan de lectura que estamos haciendo? No lo hago para exaltar a mí, sino lo hago para que podamos crecer en nuestra fe y crecer en nuestro caminar con Dios. De repente escucho preguntas, pastor, ¿por qué hacemos esto y no el otro? Pastor, ¿por qué no esto y el otro? Y la respuesta ya se había contestado, pero esa persona no estaba cuando se contestó desde el púlpito. Si vamos a crecer juntos, tenemos que creer, pero para creer tenemos que conocer. Al fondo tenemos que correr a Jesús, tenemos que contemplar a Jesús y tenemos que creer en Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, nada podéis hacer. Corre a él. Contempla, considera quién es y lo que ha hecho por ti. Y cree en él. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 también dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te compró y Dios ahora quiere que crezcas para que pueda usarte para su honra y su gloria. Hace algunos años compré algunos frutales para sembrar en el campo en Coronel. No los compré, los compré algunos de 1 metro, pero los compré anticipando que iban a llegar a 3, 4, algunos 5 metros de altura. Y si no crecen, algo está mal. Dios también te compró si has creído el Evangelio, pero Dios te compró así, la pura semilla. Y Dios quiere que crezcas. Para crecer, tenemos que creer, tenemos que seguir creyendo. Lo vuelvo a decir, si quieres ver a Cristo dar vida a los muertos, puede ser que tú mismo ahora estás muerto, separado de Dios espiritualmente. Para tener vida tienes que correr a Él, contemplarlo a Él, es decir, reconocer que Él murió por ti y creer en Él. O puede ser, quizás muchos de nosotros ya hemos creído, ya somos hijos de Dios. Tenemos que seguir corriendo a Él, contemplando a Él, recordando quién es y creyendo en Él. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos quién eres, para que así podamos saber a quién correr, a quién contemplar y en quién creer. Gracias por las dificultades que envías a nuestras vidas, porque por medio de ellas podemos reconocer que una vez más tenemos que correr hacia ti, tenemos que contemplarte a ti y tenemos que creer. Señor, en este momento no nos dejes salir de aquí sin volver a correr a ti, contemplarte a ti y creer en ti. Si hay alguien que no es tu hijo, obra en su vida para que sea salvo, Señor. Y para los que somos tus hijos, ayúdanos a vivir para tu honra y tu gloria en todo lo que hacemos y decimos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.
Vamos a terminar con un último himno. Es también un momento para responder al Señor. Si Dios te ha hablado, ahora es el momento para hablarle a Él, para decir: Dios, ayúdame a correr a ti, a contemplarte a ti y creer en ti. Si yo puedo ayudarle de alguna forma, si puedo contestar alguna duda, por favor, háblele, estaré atrás. Ni hay que esperar hasta la última oración. Puedo hablarme ahora mismo para darle la oportunidad de explicarle cómo es que puedes también creer en Él.